contando un poco qué ha ido ocurriendo en esta escalada durante estos días. Y como digo, la primera ventana se abrió el viernes 2 de agosto, en la que empezaron muchos medios israelíes, pero sobre todo estadounidenses, británicos, a especular con fechas de una posible respuesta armada en la que Irán pues atacaría, no sabemos exactamente qué objetivos, pero bueno, pues claramente se contemplaba un ataque más fuerte que el del mes de abril y que eso implicaría, por lo tanto, si en el mes de abril se dio un ataque directo contra territorio israelí, pues que fuera una escalada notable. Teniendo en cuenta que el ataque previo no había sido solo, que ya es importante, un ataque contra una sede diplomática iraní en Damasco, digo es importante, es una sede diplomática, sino que se atacó directamente a perfiles, lo que hablábamos del asesinato selectivo, que es una parte que sí que encaja más en ese modus operandi de Israel, que muchas veces nos preguntabais por qué Irán no lo llevaba a cabo. Finalmente es que el coste político que tiene es bastante alto para la poca especificidad que tiene dentro del grupo, ¿no? Es como altamente específico para un individuo, pero no eliminas una ideología de grupo. Israel puede hacerlo porque cuenta con el apoyo de la comunidad occidental y de la impunidad que se le está ofreciendo desde estos estados. Irán en ese sentido no está utilizando esta estrategia. Por eso ya descartábamos que los primeros grandes ataques fueran contra objetivos políticos de primer nivel, sino objetivos militares. Tampoco se quería apostar por objetivos civiles demasiado fuertemente, porque eso podría debilitar bastante, ¿no?, la imagen de Irán, porque hay muchos en Occidente que están deseando, ¿no?, tener una excusa para lanzar una escalada o incluso una guerra. Hay algunos en el Partido Republicano que están deseando lanzar una guerra contra Irán porque lo proponen abiertamente, ¿no? Bueno, pues esa era un poco la duda de cuál sería el ataque o el objetivo que haría Irán como respuesta. Sin embargo, aunque Israel sí emplea esos asesinatos selectivos, lo que le está costando mucho, porque insisto, no tiene especificidad de grupo, ¿no?, sino de individuo, es eliminar a Hamas o eliminar a Hezbollah como grupos en sí mismos, ¿no? Eliminar a la Guardia Revolucionaria no lo vas a conseguir descabezando a la Guardia Revolucionaria. Eliminar a Hezbollah no se consigue matando a Fuad Shukr, que fue el alto cargo que asesinaron en Beirut, justo pues, en las mismas fechas, ¿no?, que se asesinó al líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, cuando estaba acudiendo a la toma de posesión del nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Incluso siendo más reformista, es decir, estás poniendo contra las cuerdas a un líder reformista y moderado. Qué diferente habrían sido las cosas, nos hemos dado cuenta estos días, ahora lo explico, si hubiera ganado las elecciones otro de los dos candidatos que había en Irán más a la dura, ahora lo explico, como digo. Y también se asesinó a otros tantos altos cargos de Hamas y de distintos grupos en la Franja de Gaza. Se intentó confirmar la muerte también de Mohamed Daif, uno de los líderes militares en la Franja de Gaza, pero la cuestión es que el asesinato de Haniyeh, igual que pasaba con otros tantos de los que he mencionado, no sirven, ¿no?, para eliminar a Hamas. Al revés, lo que estás haciendo es radicalizar más a la población y al sector político, porque quien ha heredado el poder es Yahya Sinwar, un perfil mucho menos pactista que Ismail Haniyeh. Haniyeh quería un acuerdo con Israel, quería colaborar en los acuerdos de Oslo, en una solución de dos estados, y lo que hemos visto es que Yahya Sinwar era de los más radicales, de los que decía muerte a Israel, ¿no?, que es una cosa que se ha intentado asociar a todo Hamas y que ahora pues está encaminándose, ¿no?, a ello. Bueno, primero, dar las gracias a JMV97 que nos ha dejado una sub de nivel 1, así que mil gracias por hacer posible esto. Tenemos una meta a solo 9, pero como digo, voy a intentar continuar con la explicación porque ha venido mucha gente y no es menor, ¿no?, la información que yo os decía. Después de un asesinato tan importante o varios asesinatos tan importantes, ya solo con el de Beirut se esperaba una respuesta de Hezbollah. Pero el ataque tan importante que se dio en Teherán supuso que se esperase una respuesta de Teherán. Hasta aquí todo lo teníamos muy clarito porque llevamos una semana y media con ello. Entonces, desde el día 2, 3, 4 de agosto se hablaba de que era inminente para ese fin de semana. Incluso algunos decían en la prensa, entre los británicos, los estadounidenses y los israelíes, que había tres versiones distintas. Uno, que iba a ser inminente y que sería máximo, o bueno, no hablaban de máximo, que creían que iba a ser a mucho tardar ese fin de semana. Otros hablaban, ahí sí, de lunes
y otros de máximo martes, como mucho miércoles. Eso nos lleva al día 6 y al día 7 de agosto. Como vimos, no se produjo ningún ataque, empezaron a surgir otras voces, dos concretamente. Una que decía que Israel se estaba planteando ataques preventivos, porque como al final, si tú intentas desescalar como en el mes de abril, cuando lanzas un ataque como el de Damasco, te pones un poco de perfil esperando la respuesta iraní que sea contenida, utilizar canales secundarios, que es lo que hizo Estados Unidos, para intentar bajar los humos a Irán, y que Irán conteste de manera contenida y entonces Israel ya pueda volver a hacer sus ataques. Eso es lo que más o menos vimos en abril, aunque hubo mucha grandilocuencia. La cosa es que ahora el gobierno de Israel es más radical que en abril, porque se ha roto el gabinete de guerra, ya no están los seculares. Aún así, había mucha gente que era partidaria de escalar la guerra. Aquí da igual que sean, incluso los laboristas están hablando, ¿no?, de escalar la guerra y de lanzar operaciones contra Hezbollah en Líbano, ¿no? Una invasión de Líbano la apoya hasta 2 o 3 partidos de oposición mínimo. Entonces, lo que quiero decir es que ahora el gobierno, lejos de ponerse de perfil y esperar una respuesta contenida de Irán, lo que ha hecho ha sido, no sé, envalentonarse, quizás sea la mejor palabra, porque han seguido anunciando la muerte de líderes que habían tenido lugar presumiblemente semanas antes, como Mohamed Deif. Han seguido matando a esos cargos medios que he mencionado en la operación en la Franja de Gaza y han seguido lanzando sus ataques por toda la región, con ataques en Damasco y en todas partes que son más habituales en el modus operandi de Israel. Entonces, lo que nos encontramos con todo esto es un Israel que no está esperando una desescalada por parte de Irán ni de Hezbollah. Al revés, ha seguido dando incentivos para que se produzca una escalada mayor. Entonces, al ver que no se estaba produciendo el ataque, empezaban a crecer las voces de que esa escalada tenía que darla, el primer paso tenía que darlo Israel. Y es algo que se ha discutido en la prensa y aparentemente también en los estamentos militares, señalando directamente que debe ser a través de el Ministerio de Defensa, Yoav Galant, y el primer ministro Benjamin Netanyahu, que están como siempre en una disputa personal terrible, y Benjamin Netanyahu intentando tener a Joe Biden todavía de su lado, prometiéndole a Joe Biden que, bueno, pues que la línea roja no se va a cruzar, esa famosa línea roja que Estados Unidos señala siempre y que uno ya no sabe dónde se encuentra. Ha habido como mucho meme, ¿no?, con el propio Biden y la línea roja de Israel, que no se sabe exactamente dónde está, porque al final Estados Unidos no quiere una guerra regional. Una cosa es que haya un ataque de Irán a Israel, fijaos la gravedad, y otra cosa que haya un ataque de Israel a Irán, también muy grave, pero que se ataque a todos los países o que se involucre en una guerra directa, que haya una dinámica de guerra en la que se implique a varios países, que la defensa de Israel implique necesariamente una presencia permanente de Estados Unidos, porque no es lo mismo derribar un ataque con los cazas, que es una cosa que ya se está proponiendo, o con los buques, que ya se está proponiendo, no sé, apoyarse en sus bases militares por todo Oriente Medio, como se hizo en abril, a través de Jordania, por ejemplo, y parar el ataque iraní sobre Israel o minimizarlo. Y otra cosa ya es tener que estar haciéndolo a diario, tener que estar respondiendo, participando de las hostilidades, cuando ellos lo que quieren es marcharse, no abandonar Oriente Medio, pero su intención era centrarse en Asia-Pacífico, ahora con esta administración demócrata, también en Europa, y por supuesto, aunque no abandones Oriente Medio, el plan ideal, ya si se pudiera pedir lo que uno quiera, para Estados Unidos, era asegurar su presencia en Oriente Medio a través de acuerdos entre Israel y los países árabes, de modo que te puedas marchar porque ya tienes el patio ordenado, que es como se solía plantear. Bueno, pues esto nos lo encontramos la semana pasada, una de las primeras dos novedades que empezaron a surgir, ¿no?, la del ataque preventivo. La segunda fue la de los canales secundarios. Aparentemente estaban rotos entre Estados Unidos e Irán. Por eso estas llamadas que estaban protagonizando los egipcios, los jordanos, la visita histórica, ¿no?, de más de una década o prácticamente una década, que no se daba esa visita de Jordania del ministro de Exteriores a Irán. Y bueno, pues empezó a verse la posibilidad de que Irán pudiera adoptar una postura algo más moderada. Una postura de atacar, pero sin escalar la guerra. Porque tienes que atacar si al final lo que estás diciendo es que han hecho un acto tan grave, que han atacado tu país, que han atacado un alto cargo aliado, porque al final lo es, dentro del eje de la resistencia,
y que es intolerable, y desde luego que si no lo haces te van a comer por dentro, no solo algunas bases más radicales, sino la Guardia Revolucionaria, que en algunos momentos ha llegado a tomar la iniciativa unilateralmente. En este caso se esperaba que la respuesta viniera coordinada. Y además es que me da igual el gobierno solo, no solo, evidentemente es importante, pero el ayatolá, que es el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, tiene prerrogativas en política exterior, tiene competencias en política exterior. Entonces, hemos ido viendo algunos reportes, que es novedad sobre lo que os hemos ido trayendo estos días. Aparentemente es el mismísimo Masoud Pezeshkian, el presidente iraní, el que ha estado intentando llegar a algún tipo de acuerdo con el ayatolá Ali Khamenei para ver cómo sería la respuesta. Se ha ido retrasando, ¿no? Se han ido dando esos ejercicios, esas explosiones que se han ido viendo, se decía en Isfahán y en otras zonas, porque es lógico que si se va a dar un ataque, se intente disimular en qué momento va a ser y se puedan hacer ejercicios. Se ha ido preparando, ¿no? Lo que se llamaba el readiness, ¿no? El estado de preparación en el que se encuentran las fuerzas iraníes para lanzar un ataque cuando corresponda, pero parece ser que sí que ha habido cambios porque, ya digo, lo que he anticipado un poco antes, ¿no? Qué diferente habría sido, por lo visto, si hubiera ganado otro presidente. Ahora lo explico. Gracias por aquí estos dos primes que nos han llegado, Da Suiza y V Lukasak. Mil gracias a los dos. A ver si llegamos a esa meta que entre los tres que habéis abierto el tren del hype de hoy, estamos mucho más cerca. Bueno, pues como digo, la diferencia entre Masoud Pezeshkian y sus dos rivales, bueno, los hemos ido explicando durante estos meses en los artículos que hemos publicado en la página web de Descifrando la Guerra, comentando, bueno, cómo han sido esas elecciones, cómo venía esa campaña que esta vez ha sido más competitiva que en 2021. En 2021 recordad que no se terminó el periodo presidencial porque murió el presidente Ibrahim Raisi. Entonces en 2024 ha habido que adelantar las elecciones y los tres candidatos principales eran Masoud Pezeshkian, Said Khalili y Mohamed Khalibaf. Bueno, pues Mohamed Khalibaf es un perfil, si yo no me estoy confundiendo ahora, que puede que los esté liando, pero los dos perfiles, tanto Khalili como Khalibaf, eran más a la derecha, más radicales, dentro de este sector más duro que se le dice a los principalistas en Irán. Hay diferencias, porque unos están más cercanos al clero, otros más cercanos a la Guardia Revolucionaria, pero en general son más de derecha o más duros en el tono con Occidente, por ejemplo, más conservadores, campo conservador, que el propio Pezeshkian. Bueno, Khalibaf quizá habría sido más partidario de lanzar un ataque o de tener una concordancia, ¿no? de actos, ¿no? de organización con el ayatolá. Al final venía de ser bastante cercano a la Guardia Revolucionaria, mientras que Said Khalili, que es el que sí que pasó a segunda vuelta, este también era considerado un perfil, bueno, bastante duro y, y cercano a la línea principalista, como menciono, ¿no? Se ha hablado también de la cercanía con el ayatolá, Ali Khamenei, directamente. Y bueno, pues entonces estos dos perfiles probablemente habrían sido más partidarios de una respuesta más dura. Es que no tengo los datos a mano, pero sé que estos dos perfiles eran más de esta línea que el propio Pezeshkian. Bueno, no se sabe exactamente qué es lo que propone Pezeshkian, este tipo de cosas. Obviamente no se están publicando, pero sí que ha habido muchos reportes de que Pezeshkian, que además es que ha intentado jugar su campaña a favor de una negociación con Occidente, apostando por perfiles cercanos al gobierno de Rouhani, como Javad Zarif. Javad Zarif era el ministro de Exteriores de Rouhani. Rouhani fue el que llegó al acuerdo nuclear con Occidente. También ha puesto encargos importantes que luego ha habido cambios, ¿no? Porque el gabinete definitivo se ha anunciado ya, no ha sido el primero que llegó, interino, a los negociadores del acuerdo con Occidente. Es decir, ha habido varios negociadores, o al menos un perfil importante de los negociadores. Claramente, Pezeshkian quería un acercamiento a Occidente. Tener que hacer este tipo de respuestas armadas, creo que no es lo que habría querido Pezeshkian. También es una cosa, como os dije antes, con el líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Da igual que sean más moderados. Da igual que sea más moderado Pezeshkian que Khalili o que Khalibaf o que Ibrahim Raisi.
da igual, porque lo que Israel quiere es provocar que sea una línea más dura y que además respondan, porque eso va a causar que en Occidente, que es su principal socio, ¿no? Es lo que les interesa, haya una visión más negativa de Irán y de Hamás, porque son más radicales, porque son más beligerantes, y al mismo tiempo que se les ofrezca un apoyo mayor a los israelíes porque están siendo atacados con más vehemencia. Evidentemente, la estrategia de Israel tiene sentido, pero es de todo menos pactista. Ahora lo explicaré. Bueno, gracias por aquí a Diego Tolosana con ese Prime. Vamos a ver, vamos a cuatro más este streaming, a ver si llegamos a 6 más y ya estamos en la meta. Gracias. Lo que os decía, em, claramente lo que están buscando es el apoyo de Occidente y no quieren un acuerdo. Por eso es importante el próximo bloque, porque igual que yo ahora voy a hablar un poco de Oriente Medio, bueno, estoy hablando de Oriente Medio a nivel general, con temas más específicos de Irán y de Israel y de Líbano, pero mi compañero Ángel nos va a contar más en detalle la cuestión de la negociación del alto el fuego entre Israel y Palestina. Ese es uno de los otros puntos relevantes a los que voy a aludir. ¿Por qué? Porque si lo que se quiere es un perfil más radical, es que lo que no se quiere es un pacto. Y ahora mismo Israel tiene que venderle a Joe Biden, bueno, lleva meses vendiéndole a Joe Biden, que ellos sí quieren un intercambio de rehenes, que toda esta operación no es un exterminio, que lo que están haciendo es intentar salvar a sus rehenes. Ese es lo que están vendiendo a Estados Unidos. Y si luego lo que haces es torpedear una tras otra todas las intentonas de llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes, solo porque jamás está pidiendo a cambio de los rehenes un alto el fuego, pues evidentemente es que no estás dispuesto a parar la guerra, porque te están ofreciendo a los rehenes a cambio de parar la guerra y tú estás diciendo que no, porque quieres continuar la guerra. De hecho, una de las cláusulas que pidió Israel era que no hubiera un alto el fuego, que se pudiera continuar. Y durante estos últimos meses, antes del receso de la Knesset, ya digo, luego Ángel lo explicará más, lo que hemos visto es cómo Israel está proponiendo entre sus cláusulas negociadas con Hamás, bueno, pues que haya un periodo en el que se vayan liberando unos cuantos rehenes, luego durante esos días en los que se va liberando se vaya parando la operación militar, después se pueda retomar, pero en ese periodo intermedio tengan que hacer las partes una negociación por una solución política, que al final es lo único que podría acabar con un conflicto, siempre que hay un conflicto político, la solución debe ser política. Porque si no, lo que haces es poner un parche. Y bueno, a lo mejor lo que se quiere es poner un parche. Pero en este caso es muy importante porque Israel se ha negado por activa y por pasiva a que haya un Estado palestino, a que haya una solución de dos estados, a que cualquier Estado palestino tenga soberanía, lo digo porque según qué actor dice una cosa o dice otra, ¿no? No son todas a la vez. Y también a que se pare la guerra, porque hay muchos en los ministerios más radicales de Israel que proponen abiertamente pues, lanzar bombas nucleares sobre Gaza, expulsar a cientos de miles o, por qué no, a millones de palestinos al desierto, por qué no mandarles al centro de África. O sea, todas estas cosas se proponen abiertamente. Entonces, están demostrando que no quieren un acuerdo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Luego lo va a comentar, como digo, mi compañero. Porque si en la semana pasada nos hemos quedado en la fecha 6-7 de agosto, lo que se esperaba, que justo en ese final, 7-8 de agosto, empezaba la cumbre de, no tengo la fecha clara, pero fue justo a mitad de la semana, la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica. Una organización donde están los países musulmanes que hablan de muchos temas en realidad. Y en este caso lo que le interesaba a Irán, era asegurarse de que varios de estos países clave, como Jordania, como Arabia Saudí, bueno, principalmente estos dos, pero muchísimos más, que no fueran a defender a Israel. Es lo que hemos estado debatiendo toda esta semana si habéis estado con nosotros. ¿Qué postura puede adoptar cada uno de los países? ¿Qué intereses tiene cada uno de los países? ¿Qué problemas puede tener cada uno de los países? Ahí hemos hablado mucho de Jordania estos días. Bien, y con ello, la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica, en realidad, no es que dijera no vamos a participar de las hostilidades o no vamos a defender a Israel, sino que vino un poco a confirmar la doble tendencia. Y es, vimos por primera vez en una semana a Arabia Saudí, en general, con todos los otros países, condenando la violación de la soberanía iraní por el ataque en Teherán. Eso implica que Irán tiene derecho a responder porque estás reconociendo, me refiero para Arabia Saudí, no para mí, tiene derecho a responder porque estás considerando
que su territorio ha sido violado y que por lo tanto eso ha sido un ataque por parte de Israel? Porque Estados Unidos estaba aparentemente intentando venderle a Irán por esos canales secundarios que se han reabierto, que no tienen que dar una respuesta contundente porque el ataque no ha sido desde fuera, que ha sido desde dentro de Irán, que eso es algo que, bueno, habría que ver, porque es algo que ha habido muchas versiones sobre ello. Y que no ha sido un ataque contra un iraní, sino contra un palestino. Claro, se ha intentado relativizar para que no vayamos a una guerra en la que vaya todo el mundo, ¿no?, detrás. Arabia Saudí, no digamos tampoco en el chat, bueno, es verdad que entiendo la postura que decís, de que se haya puesto del lado de Irán, sino que ha hecho este gesto a favor de Irán, porque no se sabe si alguno de ellos va a defender a Israel. Ahora voy con ello, pero quería dar las gracias a By Angel, que nos ha dejado el Prime. Bueno, ya estamos a la mitad del objetivo del bloque. Mil gracias, mira qué rápido. Bueno, lo que digo, Arabia Saudí quizá no ha dicho explícitamente lo que va a hacer, pero sí se ha mencionado que no se quieren esas violaciones, aunque esto eran reportes de prensa israelí, de su espacio aéreo y que por lo tanto derribarían los proyectiles que atravesan su espacio aéreo. Eso necesariamente no tiene por qué afectar al ataque iraní, pero sí puede afectar a la respuesta de los hutíes, que no puedan utilizar su espacio aéreo cuando se espera mucha más coordinación de la que ya hubo en abril, que recuerdo que hubo ataques de varios de los grupos del eje de la resistencia, no fue solo Irán. Pero en este caso, el país que más interesa es Jordania, que ahí es donde estáis preguntando. Jordania dijo que no dejaría usar el espacio aéreo, pero la última vez se lo permitió a Israel. Bueno, no tanto a Israel, sino que fueron los Estados Unidos, Reino Unido, las fuerzas que hay en Jordania establecidas, las que derribaron o intentaron interceptar parte de ese ataque iraní. Eso es lo que pasó. Y a partir de esta ronda de diplomacia, se quería interpretar si Jordania, con todos estos movimientos hacia Teherán, estaba diciendo: nosotros no queremos vernos implicados en la guerra, entonces no vamos a meternos. O si lo que está diciendo es: nosotros no queremos vernos implicados en la guerra, entonces vamos a derribar todo lo que pase por nuestro espacio aéreo, sea iraní o sea israelí. Porque eso a quien beneficia ahora mismo es a Israel, porque vas a derribar lo que atraviese el espacio aéreo, que necesariamente va a ser el ataque iraní, no el ataque israelí, a priori. ¿Vale? Esto es un poco lo que ahora mismo se está manejando entre los cuadros analistas sobre qué puede pasar si Jordania decide interceptar o permitir el espacio aéreo a todos estos países occidentales para que defiendan a Israel. Y estaban señalando desde esos reportes israelíes, no lo han dicho evidentemente en la cumbre de cooperación islámica, que todo esto no es defender a Israel, que esto es defender su propio espacio aéreo, su propia soberanía, ¿no? Aunque incluso ellos no sean los objetos del ataque. Bueno, pues esto es lo que vimos la semana pasada. Ya digo, ya hemos avanzado una semana en qué ha ido pasando y por qué ha ido pasando. Es relevante, ¿vale? Estábamos diciendo que Irán podía haber retrasado, Irán podía estar considerando una respuesta más leve, pero Irán había calibrado que los países del entorno no fueran a defender a Israel, o si lo van a defender, a lo mejor no aspirar a un ataque tan a gran escala. Entonces empezó a surgir una tercera cosa, porque he mencionado lo del ataque preventivo de Israel, he mencionado lo de que Irán pueda rebajar las expectativas, pero hay una tercera cosa que ha empezado a surgir mucho en la prensa, y es que Hezbollah no está dispuesta a esperar mucho más. Vamos a ver si esto es cierto, porque como ya hemos comentado muchas veces, Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, es uno de los líderes que más ha hecho declaraciones a favor de defender a Palestina, pero luego la implicación de Hezbollah en la guerra ha sido contenida, a pesar de que ha habido una escalada constante, ¿eh? Yo he sido el primero que ha señalado aquí en directo, y lo podréis ver desde enero, que la escalada era imparable. Bueno, imparable, era notable, siempre se puede parar una escalada. Pero que desde la semana pasada, al menos aquí vemos desde el 1 de agosto, estaban diciendo que los israelíes iban a llorar porque no saben las líneas rojas que han cruzado. Y los reportes empezaban a decir que en caso de un ataque, que también os trajimos aquí estos días, la logística pasaría por un primer ataque desde Líbano, que está bastante más cerca, intento de saturar las defensas antiaéreas de la cúpula de hierro, un ataque que pueda incluso ir precedido con horas o días, no se sabe porque no se sabe lo que va a pasar, y que Israel pudiera contestar. Y por eso un ataque preventivo iría contra Hezbollah, no necesariamente solo contra Irán, que es otra cosa que tampoco sabemos, ¿no? Si esto ocurría, podía haber una escalada entre Líbano e Israel que ya facilitara el ataque iraní del todo. Pero eso iría ya más coordinado, ¿no? Un ataque de las milicias de la resistencia islámica de Irak, muchos grupos iraquíes y sirios que se han desplazado al Líbano, los hutíes de Yemen y, por supuesto,
Irán, no solo una punta de lanza de la Guardia Revolucionaria. Son muchos asuntos que hay que tener en cuenta ahora mismo. Es como un mapa mental enorme que hay que tener y que si de verdad Hezbollah estaba dispuesta a lanzar el ataque, eso implicaría que están desde el eje de la resistencia, una vez más, tirando de un carro que bueno, pues tenemos a Irán algo más rezagado en ese sentido. Y por último, antes de pasar luego con el tema que digo, mi compañero nos comentará de Palestina, hay que ver qué ha ido ocurriendo en estos últimos días, porque he hablado de hasta el día 8 de agosto, entonces 9, 10, 11, no ha ido ocurriendo aparentemente nada, estábamos en esa calma de pensar, bueno, ahora mismo estamos muy cerca de que pueda ocurrir ya de ya, o que pueda ocurrir en 15 días y con una intensidad nivel de abril. ¿Por qué? Porque ha aparecido otra ronda de negociaciones para el acuerdo de rehenes con Palestina, con Hamas directamente, vaya. Que es lo que he explicado antes, ¿no? Que he introducido un poco porque hasta ese momento Israel tenía interés en boicotear los acuerdos con Hamas. Y curiosamente, creo que ha sido Estados Unidos, no tengo muy claro quién ha sido, han situado la fecha en el 15 de agosto. El 15 de agosto es este jueves. Para los que lo estéis viendo en diferido, esto lo estamos contando el lunes. Entonces, claramente se intentó retrasar una semana más cualquier tipo de respuesta iraní, porque esto lo han anunciado este fin de semana. Esta ronda, aunque ya ha habido varias ocasiones en las que Qatar y Egipto directamente estaban diciendo, ¿no? que bueno, no era, no era ni siquiera valía la pena, ¿no? Transmitir a Hamas la propuesta, que claramente Israel va a proponer cosas que sean imposibles de aceptar por Hamas, y Hamas, ahí decís en el chat, dijo que no iba a asistir a esa negociación. Esas son las. Claro, yo estoy yendo cronológicamente, que veo que aquí hay gente que dice, uy, menudo clickbait. Bueno, estamos explicando lo que ha pasado todos los días, los momentos en los que parecía que había todas las condiciones para explotar, los momentos en los que parecía que se daban las condiciones para que no pase nada, y voy a llegar al día de hoy, pero estamos llegando, ¿no? Entonces, como digo, jamás señaló que no iba a acudir, y también ha habido reportes de que se podría haber aceptado directamente por parte de Hamas la última propuesta, la última propuesta de alto el fuego, bueno, de alto el fuego, de intercambio de rehenes, que fue la que se negoció, porque en aquella ya se incluían las cláusulas que Israel había impuesto y que cuando se aceptó desde Hamas a todo el mundo le sorprendió. Vinimos aquí en directo, contamos, Hamas ha aceptado una propuesta de alto el fuego, seguro que eso nos suena, y que era muy grande la noticia, porque se iban a intercambiar rehenes, pero Israel dijo que, bueno, que no era esa la propuesta que habían presentado, que era otra antigua, que no había un borrador, al final no se llegó a un acuerdo, la duda era sobre cuántos rehenes había que liberar, si cuántos palestinos había que intercambiar por los que eran israelíes en la Franja de Gaza, que si Israel tenía derecho a volver a detener otra vez a la gente que acababa de liberar, que es lo que parece que estaba haciendo con algunos de los prisioneros, y bueno, y que si era necesario o no acabar o parar la guerra, aunque sea temporalmente, para negociar una solución política, que ahí es donde entraron esos analistas, ¿no? Con filtraciones de Estados Unidos y de Israel, señalando que a Israel lo que quería a lo mejor era pues un intercambio de rehenes, y luego, durante el periodo de negociación de segunda fase o tercera fase, romper o forzar una ruptura por parte de Hamas, porque no se vaya a acabar la guerra. Bueno, pues eso, básicamente, es lo que nos ha hecho llegar al punto de que Hamas diga que van a aceptar el acuerdo que ya había de alto el fuego, de intercambio de rehenes, pero que no van a estar negociando, y por lo tanto, bueno, pues como digo, hasta el día de hoy que había la opción de que Irán lo mismo te diga, no, no, vamos a esperar a la siguiente ventana, la tercera ya, después de lo del fin de semana, la cumbre de cooperación islámica, y la que se pueda abrir este jueves con la ronda de negociaciones. Y Estados Unidos ganar esos días que quería, en los que se han llevado muchas fuerzas militares a la zona, sobre todo el desplazar fuerza aérea. Y también terminar de coordinar socios. Pero al mismo tiempo también podría ser que directamente digan, mira, no vamos a seguir esperando, no vamos a seguir cayendo en ese engaño de traernos ahora hasta el día 15. Y después hasta que, si no, es que se va a negociar, vale, pero Israel está diciendo que no quiere negociar. Y ahí nos hemos encontrado con algunos reportes, que es lo que han ido saliendo en las últimas horas, y que mientras nosotros estábamos ya pensando, bueno, es que igual vemos a Irán más en la opción 1 que en la opción 2, porque esto de que no cuele o de que dan por hecho que jamás acepta la anterior propuesta,
no sirve, no es suficiente, y lo que nos encontrábamos era que Irán estaba más por la labor de esperar. Bueno, pues en estas ha habido alguna información del Wall Street Journal, ya estamos en el día de hoy, día 12 de agosto, en la que señalaba que Israel ya estaría poniendo a sus militares en alta alerta, gran alerta, según Estados Unidos, al mismo tiempo que Estados Unidos estaba enviando esos activos a Oriente Medio, y que era el primer nivel de alerta este mes, bueno, dice en respuesta al ataque que Irán y Hezbollah estarían preparando, ¿no? Eso es lo que estaba señalando el Wall Street Journal. Bueno, ya es una información, ¿no? Ya es algo que nos ha roto un poquito los esquemas por lo que estábamos viendo durante el día de hoy, que no apuntaba en absoluto, ¿no?, a que el ataque fuera a ser hoy. Y ahí han seguido saliendo pues nuevas noticias en las que hoy mismo Fox News, por señalar de otro color, ¿no? Hemos hablado de Wall Street Journal, pues tampoco es que sea la mejor fuente. Decía también que Irán podría atacar a Israel en menos de 24 horas. Según bueno, pues los occidentales han advertido a Teherán. Vale, han visto eso, una advertencia. Son más y más medios los que han ido surgiendo, porque también hemos tenido, a ver si puedo buscar la fuente, alguna información de otros medios israelíes, creo que han sido, que estaban hablando de la posibilidad de que fuera inminente, también de que pudiera ser esta noche. Eso os lo traigo enseguida también. Aquí, vale, aquí lo tengo, Axios. Axios reporta que Irán ha tomado ya los pasos preparatorios para ataques con drones y misiles y que podrían ser similares a los que se realizaron en el mes de abril. Axios. Hay también alguna cuenta que yo esto no sé si ya hay gente advirtiendo de mucho reporte para esta noche, la verdad. Yo insisto, que nadie os venda la moto, que no hay ninguna no hay ninguna certeza. Hay algunas cosas que se sabe que sí que podrían significar que el ataque puede ser inminente y son cosas que veríamos prácticamente con unas pocas horas de antelación. Nosotros tenemos que contaros los antecedentes y, como dice el título, que Israel se ha puesto en alerta. Bueno, creo que tenemos alguna sub nueva que ahora mismo no me sale quién ha sido, pero bueno, mil gracias igualmente porque ha subido al contador. Estamos solo a 3. Bueno, entonces, lo que digo, que ahora mismo tenemos indicios que he explicado de cómo ha ido evolucionando durante esta semana la posición de Irán, la posición del eje de la resistencia, la de Hamas y la de Israel. Y cómo apuntaba a 3 ventanas diferentes, que la tercera se abre a través de esas negociaciones el día 15, pero que si finalmente Hamas ya está diciendo o apuntando cuáles son sus propuestas para el alto el fuego, o se espera a que Israel y Hamas las acepten, cosa que no hay ningún incentivo realmente en Israel para aceptarlas, o si no, pues básicamente daría ya vía libre a lo que se haya hablado en Irán para realizar el ataque. Puede ser que sea de menor intensidad, como se ha estado hablando durante los últimos 4 y 5 días, y también que sea a lo mejor un ataque más de compromiso entre la línea más reformista y el ayatolá. Son un poco las cosas que cabe esperar. Pero bueno, lo sabremos cuando veamos de manera rápida durante esas últimas horas varios indicios. Yo os puedo dar pistas porque no puedo ver el futuro, pero veremos principalmente reuniones de alto nivel de las fuerzas de defensa de Israel en los comandos centrales. Veremos a Netanyahu y a toda su cúpula yendo a esos comandos centrales, ¿no?, de esas oficinas de mando de Tel Aviv. Y también veremos a Joe Biden en esa famosa sala de situación, ¿no? Hay mucha gente que hablaba del pixómetro. Bueno, más que eso, yo me centraría, porque lo anuncian abiertamente, Joe Biden cancela sus planes y acude a la Casa Blanca. Al mismo tiempo, se empezarían a ver reportes en medios más fiables, de más rango. O sea, es verdad que Wall Street Journal y Axios están bien, pero ya se han dado muchos reportes esta semana pasada de Sky News, no me acuerdo quién fue, pero algunos medios estadounidenses, también de medios israelíes, y evidentemente fueron falsos.
puede ser que haya habido varias versiones. Irán dijo que esa espera era parte de la respuesta y que iban a tenerles en tensión. Bueno, no sé si eso sería cierto, pero uno de los elementos más significativos es el cierre de los espacios aéreos. Cuando se anuncie el cierre de los espacios aéreos, un NOTAM, una advertencia de vuelo, simplemente que los países digan, bueno, durante esta noche va a pasar esto. Sobre todo hay que fijarse en Irak, en Jordania y en Israel. Igual también vemos ese tipo de advertencias sobre Líbano y también puede que lo veamos sobre Siria, pero principalmente serían estos. ¿Al Jazeera suele ser fiable? Bueno, depende para qué. Como todos los medios, no te diría que un medio es 100% fiable prácticamente con ninguno. Siempre te diría con qué. En este tipo de cosas va a tener una versión, bueno, es catarí, ya está. Lo va a tener la versión de Qatar. Y puede ser más fiable para ciertas cosas palestinas, pero bueno, pues depende de tu gusto para ciertas informaciones. Acertar este tipo de cosas no depende de la fiabilidad de un medio, porque al final es que son cosas que probablemente no se sepan y haya reportes por todas partes, eso es segurísimo. Hay una cantidad de filtraciones enorme. Bueno, estas son un poco las cosas que se podrían dar poco antes de un ataque. La noticia que tenemos es que Israel ha puesto sus fuerzas en alerta, en el nivel más alto de alerta, y eso no significa que vaya a ser ya, pero significa que nos ha cambiado un poco la tónica de lo que se estaba analizando. Puede ser que sea ya, pero que sea de menor intensidad. Puede ser que sea con todo. No sabemos nada porque evidentemente ni nosotros ni nadie lo sabe. Si no, no estaríamos aquí, estaríamos en la sala de situación de la Casa Blanca. Pero la noticia es esa. A las fuerzas de Israel. Y bueno, pues ya hay muchas especulaciones, dicen por aquí. Irán planea atacar simultáneamente bases estadounidenses en Siria e Irak al mismo tiempo que atacar a Israel. Parece ser que esta fuente es el Washington Post. Tendría que comprobarlo. Pero bueno, ahora mismo estamos en directo. Si alguien lo va viendo, lo vamos comentando. Pero para que veamos cómo se encuentra la situación, ¿vale?